tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en las aulas magnas aquí en el campus Chetumal, Bahía, donde se lleva a cabo el Seminario Nacional de Derecho Digital, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Y para ello nos acompaña de la Universidad Michoacana el doctor Héctor Pérez Pintor. Bienvenido, doctor, a esta su casa, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y platícanos un poco sobre lo que usted comentó pues a las y los estudiantes en derecho, lo que es este tema muy importante, que son los derechos digitales, la inteligencia artificial y los derechos humanos. Por supuesto, primero que nada quiero agradecer la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, de este Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, por la invitación a este seminario al doctor Luis Samaniego Santamaría, que es muy importante lo que está pasando aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Escuchábamos a instancias de la rectora que ha estado impulsando estos temas que tienen que ver con tecnología y claro, el derecho también se relaciona con ello. Este seminario, de lo que estuvimos hablando, porque es un tema interdisciplinario, es de derechos digitales, su relación con la inteligencia artificial y los derechos humanos. Los derechos digitales vienen de los derechos humanos, tienen una relación muy fuerte con los derechos humanos. Pero es muy importante, pues, como contextualizarlos con el avance tecnológico, con esta irrupción que se ha tenido ya de mitad del siglo pasado hasta la actualidad, de un ámbito tecnológico, de esta llamada cuarta revolución industrial, en donde estas máquinas, este tipo de máquinas, este tipo de plataformas digitales inciden en nuestra vida y en el ámbito universitario no es la excepción. He hablado yo de un catálogo, he hecho una investigación auspiciada por la Universidad Michoacana en el ámbito de los derechos digitales y un catálogo de ciertos derechos que están relacionados con la inteligencia artificial y con los derechos humanos, como es el acceso universal a Internet, es un derecho habilitador. Sin acceso, pues no tenemos todo lo demás que pudiera ser el acceso a repositorios, la discusión en línea, la libertad de expresión en línea, etcétera. Entonces, me parece muy fundamental cómo los podemos relacionar con los derechos humanos, con la dignidad humana, con la no discriminación, con la igualdad, y los derechos digitales están aquí. Si ya señalamos que la transformación digital llegó para quedarse, las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial llegaron para quedarse, pero ahora cómo podemos nosotros hacer valer este tipo de derechos que tenemos y que los ejercemos a veces sin conocerlos en el día a día, estudiantes, docentes, académicos, investigadores y la sociedad en general. Perfecto. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que las y los estudiantes empiecen a inmiscuirse, a adentrarse en lo que es el derecho digital y cómo el uso de estas herramientas hoy en día pueden ayudarles a ser mejores abogados? Primero, sería muy importante contextualizarlos en los derechos humanos. Es decir, que tener clara esa idea de los derechos humanos, el estudiantado en la universidad, en las universidades y en las facultades y en los centros de estudio como en Derecho, pues no podemos quedarnos ya nada más con el ámbito jurídico clásico. Tenemos que ir relacionando con estos temas que tienen que ver con el ámbito digital, plataformas digitales, etcétera. Entonces, yo recomendaría primero tener muy claro que estos derechos surgen de los derechos humanos, pero también hay como cuestiones que tienen que ver de este ejercicio que se puede llevar a cabo, de las garantías que las autoridades, como lo señala la misma Constitución, en el ámbito de sus competencias deben de promover, garantizar. Y las autoridades universitarias, pues también tienen esa obligación de garantizar nuestros derechos digitales, es decir, a través de los repositorios que ponen en la disposición a las comunidades administrativa, académica, docente, de investigación. Pero también algo muy interesante que los alumnos, alumnas deben de tener en claro es la responsabilidad social y la ética en el uso de la tecnología y de este tipo de tecnología. Vemos lamentablemente una serie de casos a nivel nacional e internacional donde hay una vulneración. O sea, es importante el uso, pero no el abuso de la tecnología. Es decir, porque también tenemos por otro lado los temas que tienen que ver con privacidad, con intimidad, con protección de datos personales, la protección de los derechos de autor, propiedad intelectual. Entonces, todo esto digamos que es un gran cóctel que depende del prisma, depende de donde lo veamos o donde lo ejerzamos, debemos de tener mucha responsabilidad. Entonces, creo que han comentado, se darán una serie de cursos, de talleres aquí en la universidad, pero la ética no debe de estar fuera de ello. Es sí al uso,
de esta tecnología que ayuda, pero también con ética y con responsabilidad. Además de la ética de la responsabilidad, creo que también seguramente está el tema de la regulación. ¿Qué tanto el derecho puede regular el uso y ahora sí, y no el abuso de de estas inteligencias artificiales? ¿Cómo cree usted que el derecho pueda ejercerse en esta función para poder regular a nivel nacional? Sabemos que a lo mejor México no tiene regulaciones algunas. En otros países, a lo mejor de Europa, inclusive de Estados Unidos, han habido ciertas regulaciones. ¿Cómo en México podemos empezar a regular estas situaciones? Que es un tema complejo. El tema de la regulación y de poner, digamos, normas a estos temas tecnológicos siempre ha sido muy complejo porque el, el derecho, esto que responde y sobre todo la legislación, más que el derecho, sino la legislación propiamente jurídica, pues lamentablemente ha ido atrás, ¿no? Digamos, de todos estos, de todo este tema en movimiento de la tecnología, porque va muy rápido. Efectivamente, en la Unión Europea sí están legislados ya temas como la inteligencia artificial, un reglamento. Hay países como España o como Polonia que tienen su carta de derechos digitales, digamos que no son vinculantes, pero sí dan una prospección de qué se puede hacer en el ámbito social, en el ámbito inclusive económico, etcétera. En América Latina, pues estamos todavía como que caminando en ese sentido. Chile, Brasil, Colombia tienen algún tipo de atisbos de querer regular. En México hay iniciativas, pero todavía aún no cuajan. Hay una cuestión de transformación digital ya reconocida, pues inclusive a nivel nacional. Tenemos una agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Las universidades están dando paso. En diversas universidades ya hay direcciones, coordinaciones, departamentos o algunas figuras que tienen que ver con la transformación digital. Entiendo que la Universidad Autónoma de Quintana Roo no es la excepción. Y entonces debe haber trabajos en donde personas con diversos perfiles de la comunidad puedan hacer sus propuestas. Esto hay que discutirlo, ¿no? Hay que comentarlo, pues no puede ser, digamos, de una forma unilateral, debe ser muy transversal, debe ser de una manera en que diversas disciplinas, desde la psicología, desde la parte informática, del derecho, etcétera, se deben de tomar en cabo esto y llevar la mejor regulación a cabo. Como no hay una regulación nacional, sí tenemos algunas directrices, pero digamos son un poco más generales en la Ley General de Educación Superior de México. Ahí sí se establecen algunas series de cómo deben de ser estos ámbitos digitales que deben de propiciar, ¿no?, la inclusión, la igualdad, etcétera. Entonces, creo que teniendo como base en esto, se pueden llevar a cabo trabajos multidisciplinarios para tomar las medidas adecuadas y tener códigos de ética. Entiendo por lo que han comentado aquí en este seminario que la Universidad Autónoma de Quintana Roo tiene un código de ética del uso de la inteligencia artificial, pero se debe ir más allá. Sí es muy importante decir cómo, qué y qué no, pero por qué. Y esto pues solamente de una manera interdisciplinaria se podrá hacer. Una norma tal cual obligatoria es muy complicado todavía en la actualidad en nuestro país, pero creo que las universidades son un ejemplo con estos códigos de lo que sí se puede hacer y de lo que se debe de hacer. Por ejemplo, la universidad ha sido un espacio plural en donde encontramos diversas disciplinas y que se debe de comentar todo. Excelente. Doctor Héctor Pérez, le ha quedado un panorama muy general de lo que esto implica el derecho, la inteligencia artificial y los derechos humanos, al hablar con las y los jóvenes sobre la importancia que tiene de ver esas regulaciones. Además de esto, bueno, hacia hacia el profesorado, ¿cuál sería su comentario para ellos? Bueno, pues a la comunidad docente y de investigación es que ya vemos que la gran parte estamos utilizando diversas tecnologías y ahora creo que hay que fomentarlo. Tenemos una gran responsabilidad con la comunidad estudiantil. Nos debemos a la comunidad estudiantil como docentes, como investigadores, entonces investigadoras. Debemos de fomentar. Si nosotros debemos hacerlo transparente, debemos hacerlo con responsabilidad y con ética, y esto fomentarlo en el día a día y con el ejemplo. O sea, si realizamos investigaciones en donde utilizamos la inteligencia artificial, si utilizamos diversas exposiciones para nuestras clases con recursos digitales, pues hay que señalarle a la comunidad que los estamos utilizando, alentarlos a que lo hagan, pero siempre siendo transparentes y señalando que se está utilizando este tipo de tecnologías. Entonces,
Mi comentario para la comunidad docente es que hagámoslo con responsabilidad y fomentemos en nuestros alumnos el respeto y esta misma ética. Excelente, pues muchas gracias por ese trabajo colaborativo con la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, con el doctor Samaniego, el doctor Héctor Pérez. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y darnos cátedra de lo que están haciendo allá en la Universidad Michoacana y aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a toda la comunidad y de verdad es un honor estar aquí en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en su campus Chetumal. Muchas gracias. Seguimos con más. Amigos de Voces Universitarias, nos encontramos con el doctor Samaniego, profesor investigador de esta Casa de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, quien es uno de los coordinadores del octavo seminario internacional Nuevo Equilibrio de Poderes, Estado, Derecho y Democracia, que se realiza en estos momentos en Playa del Carmen, Quintana Roo, aquí en el campus de la universidad. Doctor, ¿cómo es que se llegaba a... Muy buenas tardes, ¿y cómo es que se logra el poder hacerlo aquí en Quintana Roo? Pues buenas tardes, gracias, un saludo a toda la comunidad universitaria. Pues es una suma de esfuerzos entre más de 20 universidades nacionales y extranjeras que participan en la organización y con conferencistas provenientes de América Latina, de varias universidades mexicanas y sobre todo de Europa. Elegir la sede de Playa del Carmen es elegir justamente uno de los campos más importantes que tenemos en la universidad y sobre todo que nos permite tener un espacio de comunicación, de reflexión y de trabajo colectivo de toda la comunidad académica nacional e internacional sobre importantes temas que tienen que ver con la reforma judicial, que tienen que ver con la elección judicial, que tienen que ver con cambios de la geopolítica, cambios en la democracia también, no solamente en México, sino en todo el mundo, y que la Universidad de Quintana Roo, como bien señalaba, ofrece un espacio ideal para encontrar puntos coincidentes para la construcción de nuevas ideas, de nuevos modelos y de nuevos diseños constitucionales. Esto no nada más es un diálogo entre académicos y científicos, sino también, sobre todo, permite comunicarnos con las nuevas generaciones que son los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, aquí en Playa del Carmen, a los estudiantes de la carrera de Derecho, de Ciencia Política y de todas prácticamente, y sobre todo con el impulso y el apoyo, y tengo que reconocer, del director de la División de Ciencias Multidisciplinarias de aquí de Playa del Carmen, del doctor Horacio Coria Espinosa, y también y sobre todo muy especial del maestro Ariel Medina Alonso. Hemos tenido todo el apoyo de la rectora, a quien agradecemos, por supuesto, todo el apoyo que brinda no solamente a la investigación, al impulso a los académicos, sino sobre todo todo en beneficio de la comunidad universitaria y de sus estudiantes, su comunidad estudiantil. Creo que este es un espacio ideal, no solamente del diálogo entre instituciones, suma de esfuerzos, sino sobre todo también para la construcción del conocimiento en beneficio de nuestros alumnos. Claro, y vemos los temas muy actuales, porque pues estamos hablando de la reforma judicial como base, ¿no? De esto. Ya escuchábamos la ponencia principal del doctor Serna, que fue no sembrar muchas dudas para lo que viene y se puede investigar, hacer observatorios. Sí, así es. Bueno, pues ahora se ha redefinido el modelo de designación, ahora elección de los jueces, permite que ahora la participación del pueblo pueda elegir a quién los va a juzgar, es decir, quiénes ocupen esos altos cargos, pero también redefine las reglas electorales en esta elección, porque no es lo mismo las reglas electorales para elegir al gobernador, a elegir al presidente municipal o al presidente de la República, sino sobre todo ahora a los jueces, ministros y magistrados, no solamente de federales, sino de todos, prácticamente de todo el país. Es una gran oportunidad, creo que estamos en la construcción ahora de un nuevo modelo y que además de que impacta en la vida democrática de nuestro país, impacta en la vida de cada una de las personas que accede a la justicia en México hoy.
y que esperemos que este nuevo modelo responda a las demandas de los justiciables, de la gente que accede a la justicia a dirimir sus diversas controversias y que la calidad de la justicia sea en beneficio sobre todo del pueblo. Y también, como usted mencionaba, el hecho de que estén los estudiantes habla también de ese panorama para que vean cuál es el panorama que va a estar, que es vigente. Se nos acusa a veces a las universidades de que enseñamos cosas del pasado y qué mejor que puedan ver el futuro y el presente de lo que está pasando en el ámbito, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de gobierno y gestión pública. Así es. Yo creo que este es un espacio fenomenal porque además los estudiantes se encuentran en este nuevo modelo pues lo que van a lo que van a enfrentarse en el futuro ya como profesionales, pero no solamente los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, sino de todas las universidades de México que participan y también que nos están viendo desde el extranjero, es decir, nos están viendo también desde el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo los mexicanos? ¿Cómo estamos eligiendo ahora a nuestros jueces? Este nuevo modelo inédito para el mundo prácticamente, que esperemos que funcione en beneficio de nuestro país. Pues, doctor Samaniego, muchísimas gracias por sus palabras y continuamos aquí en Voces Universitarias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros alumnos. Gracias. Amigos de Voces Universitarias, nos encontramos con el doctor José María Serna de la Garza. Él es investigador de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y está aquí como ponente principal de la 8ª jornada, de esta jornada internacional, porque vemos participantes de Polonia, de diferentes partes del país y aparte Francia. Entonces es un evento bastante importante que se desarrolla aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, en el campus Playa del Carmen. Doctor, su ponencia fue la que abrió esta parte y donde pone más que otra cosa, dudas hacia qué es lo que hay que investigar en estos aspectos pues de la nueva reforma judicial que tenemos en México. ¿Usted considera que constitucionalmente esto está yendo por buen camino? Bueno, eso lo iremos viendo en las fechas futuras. Yo, la verdad, desde un inicio fui crítico de la reforma. No creo que haya sido el camino adecuado. Había diagnósticos que desde la academia se habían hecho del Poder Judicial Federal y de la justicia a nivel de las entidades federativas, pues que marcaban una ruta distinta de qué hacer, cómo mejorar los sistemas de justicia en nuestro país. En mi opinión, esos diagnósticos que se hicieron años atrás desde la academia no fueron precisamente tomados en cuenta. Y se adoptó otra ruta y se hizo otro diagnóstico y más que diagnóstico se adoptó otro discurso para justificar la reforma judicial del 2024, que fue el discurso de la corrupción. Se dijo, hay corrupción en los poderes judiciales, no son cercanos los jueces al pueblo y por lo tanto pues hay que cambiar todo el esquema, hay que hacer un cambio de paradigma en la forma de selección de los jueces. Y eso implicó llegar al esquema actual de selección por voto popular, ¿no? Yo creo que no era el camino adecuado, pero bueno, es lo que tenemos y sobre esa base de lo que ya tenemos y con la experiencia que ya tuvimos también de la primera elección judicial, pues lo que podemos hacer desde la academia es tratar de aportar elementos para que funcione mejor el esquema, ¿no? ¿Eso qué va a implicar? Pues yo lo que creo que puede implicar primero es aprender de las lecciones derivadas de la elección judicial del 1 de junio de este año. Fue un proceso, por decirlo de alguna manera, accidentado, había vacíos legales porque había muchas cuestiones que no se habían contemplado en un esquema nuevo, además en una reforma que a veces parecía como apresurada, entonces había vacíos y aspectos no tomados en cuenta, pero que salieron a relucir en el proceso electoral judicial primero que tuvimos. Entonces, una primera cuestión es aprender lecciones y tratar de atender los problemas derivados de ese proceso electoral o los problemas que se identificaron. Por ejemplo, lo que yo mencionaba en mi conferencia acerca de la geografía electoral, ¿no? Claro. La geografía electoral judicial pues es muy distinta a la geografía electoral de los procesos electorales en donde participan partidos políticos para elegir los ciudadanos a
diputados, senadores, gobernadoras, presidente o presidenta de la República. Entonces es una cuestión, yo creo que se tiene que revisar. El otro tema pues, es el de la concurrencia. ¿Debiera haber o no debiera haber concurrencia de todos los procesos electorales, incluidos los del Poder Judicial? Yo creo que no debiera haber esa concurrencia porque es muy confuso para el ciudadano y para las ciudadanas y es difícil tener la información adecuada para tomar la decisión razonada de a quién elegir. La forma de selección de estos candidatos, el hecho que el Senado haya hecho una parte, que otras instancias hayan hecho otra parte y las propuestas al final fueron unívocas, pero a veces creo que los perfiles no eran los idóneos. Sí, también es otro tema importante, los comités de evaluación que tienen que designarse por parte de las cámaras y del Ejecutivo y del propio Poder Judicial. Ahí hubo problemas también, desde cuáles son los perfiles adecuados de quienes integran esos comités de evaluación. O sea, debería de pensarse en requisitos que lleven a seleccionar a personas que integran esos comités, pues que sean lo más neutrales posibles y que no tengan sesgos de tipo político partidista. Entonces es un tema de los requisitos de elegibilidad de esas personas que integran esos comités. Y luego su forma de organizarse. También cada comité se organizó de la manera que quiso, ¿no? Entonces a lo mejor podría pensarse en homologar una misma forma, un mismo esquema de trabajo y de operación de estos comités. Son cuestiones que aprendimos por lo accidentado que se dio el proceso anterior, efectivamente. Y en este caso, pues ¿cuánto tiempo tomará? Hablaba usted de empezar a conocer por ensayo y error a veces estas cosas. ¿Cuánto tiempo tomará México el tener una certeza en materia de la selección de los candidatos y bueno, no solamente la elección del sí, digo, por ensayo y error, pues digo, ya nos estamos dando cuenta y por eso mencionaba yo los indicadores que van a ser importantes para que no sean percepciones así nada más de que a mí me parece que está mejor el sistema o me parece que está peor el sistema. Para que no sea así, hay que generar indicadores, ¿no? Números, estadísticas de cuál va siendo la eficiencia de los tribunales ahora bajo el nuevo sistema y compararlo con lo que existía con anterioridad. ¿Cuánto tiempo se tardan los jueces en resolver? ¿Cuál es la tasa de congestión de los tribunales? ¿Cuánto se tardan? En fin, y el tema de la corrupción. Si el gran argumento para justificar la reforma fue que había gran corrupción en el Poder Judicial, que por cierto no hubo ningún juez consignado por temas de corrupción, pero bueno, ese fue el discurso. Bueno, pues a ver en términos de corrupción cómo funciona el nuevo sistema. ¿Habrá la misma corrupción, el mismo nivel de corrupción, o menor nivel de corrupción, o mayor nivel de corrupción? Todo eso habrá que irlo midiendo y ahí pues los observatorios van a ser muy importantes desde la sociedad civil para ir generando. Y este tipo de eventos también. Y este tipo de eventos académicos sirven también para eso. El papel de las barras de abogados, de las asociaciones de abogados también va a ser muy importante. Los litigantes, que son los que tienen el contacto directo con los tribunales, pues ellos podrán dar datos importantes acerca por ejemplo, del tema de la corrupción, si sigue o si aumenta o si disminuye. Pues doctor, le agradecemos mucho desde la televisión universitaria que nos haya permitido esta entrevista. Muchas gracias.